Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Este es su programa ¿Qué dice la Biblia? Y continuamos en la serie Ángeles y Demonios. Y vamos a conocer qué dice la Biblia con respecto a esto. En este programa vamos a hablar de los ángeles en la batalla espiritual y su relación con los creyentes. Les saluda Glenda Sandoval desde el Camino 99.7 a través de YouTube y en el podcast de Spotify. Tengo el gusto de presentar a nuestros invitados en esta ocasión. Bienvenido, Wally Palacios. Muchas gracias, Glenda, nuevamente acá acompañándoles en el camino, si usted va en el camino, y escuchando la radio El Camino con su programa ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a seguir esta serie muy, muy interesante, muy amplia, pero que nos ha de servir mucho en nuestra vida espiritual diaria. Entonces, es un placer y una bendición estar acompañándoles. Muchísimas gracias. Bienvenido, Sergio Carrillo. ¿Qué tal, amigos? Es un privilegio contar con su sintonía y que nos puedan acompañar en esta segunda entrega de este interesantísimo tema. Yo quiero decirle que si usted se perdió la primera, puede buscarla en alguna de nuestras plataformas y puede complementar con lo que hoy va usted a poder aprender junto con nosotros, porque aquí créanme que todos estamos aprendiendo. Nadie tiene más que Cristo la verdad, ¿verdad? Y yo quiero invitarlo a que vaya por su cafecito y pueda acompañarnos durante esta hora. Vernon Ayala, bienvenido. Hola, saludos amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. No queremos hacer tanto preámbulo, vamos a hablar de los ángeles, así que empecemos el programa. Y hablamos de los ángeles en la batalla espiritual y hoy también en la relación con los creyentes. Fíjense que muchos creyentes desconocen la realidad de la batalla espiritual y el papel de los ángeles en la lucha contra las fuerzas del mal. Esto lleva a dos errores extremos. Uno, ignorar la guerra espiritual, viviendo sin conciencia del mundo invisible. Y dos, darle demasiado poder a Satanás y a sus demonios, olvidando la soberanía de Dios y el apoyo angelical a los santos. Una pregunta que quiero hacer. ¿Cómo interactúan los ángeles en la guerra espiritual? ¿Y qué relación tienen con los creyentes en su vida cotidiana? Y entonces vamos a iniciar brevemente hablando sobre la guerra espiritual. Y me gustó esto. Lo encontré en esta aplicación YouVersion y dice, si decidimos seguir a Cristo, estamos involucrados en una guerra espiritual. No se ve y a menudo no se detecta, pero el hecho de que no podamos verlo no significa que no existe. Nuestro enemigo espiritual desea interrumpir nuestras vidas para que vivamos miserablemente. Y nuevamente les digo, si escogemos seguir a Cristo, estamos involucrados en una guerra espiritual. ¿Y por qué? Porque Satanás odia a los seguidores de Cristo. Así que él va a hacer todo lo posible por hacernos caer. Estamos en una guerra espiritual siempre. Y estas son algunas de las señales. Tal vez hay un sentido abrumador de miedo o ansiedad que parece desproporcionado a las consecuencias o a las circunstancias en donde vivimos. O también podemos tener una mente nublada, dificultando pensar con claridad o tomar decisiones. Y esta confusión puede llevarnos a dudar de las promesas de Dios y de su fidelidad. Y los he llevado ahí porque es importante que sepamos que un ejército poderoso de ángeles está listo para entrar en la guerra espiritual junto con nosotros. Dios nos ha equipado de armas espirituales. El nombre del Señor Jesucristo, la oración de combate, la palabra del testimonio, la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz y la oración en el Espíritu Santo. Y además ha dispuesto a sus ángeles para que combatan con nosotros en el conflicto espiritual que estemos enfrentando contra las fuerzas del mal para rescatarnos a los seres humanos y a los que aún no han sido redimidos. La guerra espiritual
Y en esto de la guerra espiritual, Dios siempre pelea con nosotros a través de sus ángeles. Quiero que me acompañen a este versículo clave y el día de hoy lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 y 12. Entonces miré nuevamente y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono, que decían, digno es el Cordero que fue sacrificado. Y en este programa vamos a conversar sobre el papel de los ángeles en la protección, ministración y la lucha espiritual en favor de los hijos de Dios. Gracias por acompañarnos en el programa ¿Qué dice la Biblia? Vamos a este corte y ya volvemos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros estamos entonces en esta oportunidad en la serie Ángeles y Demonios, ¿qué dice la Biblia? Y el tema de hoy, los ángeles en la batalla espiritual y su relación con los creyentes. Y en este primer bloque vamos a hablar de los ángeles en la guerra espiritual. Doy la bienvenida y el espacio a Wally Palacios. Excelente. Y como bien decían en la introducción y todo lo que hemos estado hablando, es súper recomendado que escuchen la primera parte del programa anterior para tener un contexto de lo que hemos estado llevando, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito en parte a lo que es la guerra espiritual. Es algo en la vida del creyente que es inevitable. El creyente que ignora la guerra espiritual, la batalla espiritual, o como hacer como la avestruz, de meter la cabeza en la tierra, eso no va a hacer que desaparezca. Eso es porque el apóstol Pedro en su primera carta, 5:8, nos dice, sean de espíritu sobrio, o sea, estar siempre atentos, alertas. ¿Por qué? Porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, eso es interesante porque nosotros tenemos que estar sabidos de que estamos en una batalla sin tregua. El enemigo no descansa. Entonces nosotros debemos estar, como dice el apóstol Pedro, sobrios. Debemos estar atentos y bueno, no es el tema, pero ahí puede usted profundizar acerca de cómo puede estar uno atento. Pero ya teniendo conciencia de esto y de que hay un mundo invisible y es prácticamente una lucha constante de la luz con las tinieblas, podemos ver que los ángeles y los demonios mantienen esa pelea, esa lucha. Y justamente, si ustedes ven Apocalipsis 12, 7 al 9, ahí nos habla un poquito acerca de este arcángel Miguel, ¿verdad? Que él lucha contra el dragón o Satanás y sus ángeles. Entonces, vemos ahí cómo hay una batalla. Ahí yo no sé cómo será si nuestros ojos se pudieran abrir ante ese mundo. Ya el Señor le abrió los ojos al siervo de un profeta en el Antiguo Testamento. Algo dijo, ya nos sitiaron, le fueron abiertos sus ojos y vio los ejércitos que estaban a favor de ellos. Entonces, volviendo a Daniel 10, 12 a 13, Vernon en el programa anterior nos dio una muy buena explicación acerca de las jerarquías de las potestades angélicas y del lado del enemigo, pero vemos cómo en este relato dice, entonces me dijo, está hablando Daniel, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día en que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, que es uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Entonces vemos acá cómo Daniel, el profeta Daniel, está ahí orando, intercediendo, después de un ayuno de 21 días y con
una aparente ausencia de respuesta de parte de Dios, llega el ángel y le dice, mira, sí fue respondida, escuchada tu oración, pero tenemos oposición, tenemos pelea, y está tan fuerte que el arcángel Miguel pues me vino a ayudar, ¿verdad? O sea, como quien dice, y Vernon nos explicaba bien cómo estaban esas jerarquías, esos incluso potestades territoriales que están sobre ciertos lugares, y le explica, ¿verdad? Que mira, que hubo una gran batalla, pero no te preocupes, Daniel, ya esto ya está resuelto, pero obviamente tenía que regresar, etcétera. Entonces, cuando habla del espíritu príncipe del reino de Persia, ahí en Daniel 2:13, nos hace la sugerencia de la existencia de esas entidades demoníacas con jurisdicción sobre regiones específicas. Eso es bien interesante, porque acá nos lo deja ver en este relato, pero también cuando se hace obra misionera, obra de evangelismo, y se va a ciertos lugares de los países, hay oposición, hay lugares donde la palabra llega, la gente es receptiva, pero en el ambiente espiritual hay mucha oposición. Entonces, para eso también hay una preparación previa, orar, pedirle al Señor autoridad, etcétera. Pero para ilustrar cómo esa lucha constante, y por eso es importantísimo el discernimiento del Espíritu, para que el Señor nos guíe en esa guerra y en esa batalla espiritual en la que muchas veces, querramos o no, nos vamos a ver envueltos, ¿verdad? Bien, también nos lo decía el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso solamente. Es decir, con el que tiene usted a la par no es realmente su enemigo. Si usted le tengo esa noticia. Sino, dice, contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Entonces el apóstol nos da aquí una clave, de decir, miren, la batalla espiritual se gana espiritualmente. Si usted tiene conflictos en su trabajo con algún vecino, mire, póngase a orar, interceda, bendiga a las personas, pelee esa batalla pidiendo ayuda de parte del Señor, pidiendo ayuda angelical, y va a ver cómo el Señor va disipando esa atmósfera negativa en una atmósfera positiva. Al final nosotros somos los portadores de la presencia del Señor. Entonces, donde nosotros lleguemos, esa luz, esa presencia debe prevalecer ante las tinieblas. Entonces, estos gobernadores malignos y autoridades nos habla también de rangos, nos habla de esferas, nos habla de varias cosas que también Vernon nos platicó muy ampliamente. Él tiene ahí un cuadro ahí bien elaborado y que ahí está, que ya le pedimos copia. Pero que nos puede servir esa información para poder hacernos una idea más clara de cómo opera tanto el lado negativo como el lado positivo en el ambiente. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que el enemigo tiene una estructura bien organizada, así de sencillo. Pero eso no quiere decir que también del lado de la luz lo está. Hay una organización y se reconocen rangos, se reconocen autoridades. Y algo muy importante que tenemos que tomar nosotros en cuenta es que el Señor, previo a irse en la ascensión y dar la gran comisión y de delegar que íbamos a ser testigos, les dijo a los discípulos en Jerusalén, Judea, etcétera, iban a recibir poder con el Espíritu Santo, etcétera. Y les da una orden, dice, miren, vayan, sanen a las personas, echen fuera a los demonios, como quien dice, miren, les estoy dando esa autoridad. Entonces nosotros también tenemos que discernir el nivel de autoridad que el Señor nos ha delegado, porque un pastor decía en broma, mire, usted no le vaya a jalar la cola al tigre si no tiene la escopeta cargada en mano. Entonces no podemos andar, a ver, ¿dónde me voy a meter a una batalla espiritual? No, acuérdese de aquellos que relatan hechos que se metieron en el nombre de Jesús que predica Pablo, decían ellos, ¿verdad? Y cuando el endemoniado le dice, a Jesús conocemos y a Pablo también, ¿y ustedes quiénes son? Y salieron arrastrados, Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban tratando de utilizar autoridad prestada y no
autoridad delegada directamente de Dios. Obviamente todos los creyentes tenemos autoridad, pero también tenemos que saber cuál es nuestra función y nuestra asignación en un momento determinado en nuestro caminar. Amén. Entonces, tenemos claro eso, que hay una lucha espiritual en el ambiente invisible que nosotros podemos percibir y discernir por el Espíritu. Amén. Así es, muchas gracias, Wally. Sergio, bienvenido. Gracias, Glenda. Y si entonces se está dando esa lucha espiritual, ¿cómo participan los ángeles, podríamos decir, durante ese enfrentamiento, podríamos decir, entre la luz y la oscuridad, como lo mencionabas, Wally? Y entonces podemos leer el texto de Judas 1:9, en la Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, ni siquiera Miguel, el arcángel, ahí está dando cuál es su jerarquía, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente dijo que el Señor te reprenda. O sea que él reconoció, aunque a pesar de ser una entidad caída, no pero era un querubín. Era un querubín. Su rango espiritual era alto, ¿verdad? Era alto. Por supuesto. Y eso... Caído, pero alto. Exacto, sí. Sí, pareciera ahí que es contradictorio eso, pero es cierto. Aquí el arcángel Miguel está reconociendo como lo que ustedes dicen, que hay una autoridad superior, y la autoridad superior era que él no podía reprender, sino que quien lo tenía que hacer era Cristo. Y entonces él dice, ok, yo soy un enviado, pero estoy bajo autoridad, y mi autoridad no llega a este nivel, sino que es Cristo el que tiene esa autoridad para poder ser... Solo me gustaría hacer una aclaración para que no vaya a haber confusión, ¿verdad? Es cierto, hay jerarquías, se respetan las jerarquías, pero no implica que el mundo de las tinieblas sea más poderoso que el mundo de la luz. Eso bajo ningún punto de vista. Claro. Y incluso se habla del reino de las tinieblas. A mí no me gusta hablar del reino de las tinieblas, me gusta hablar del mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el reino es solo uno. Y aún ese está sujeto a Cristo. Porque el diablo no puede hacer absolutamente nada sin la autorización de Cristo. Si no, pregúntenle a Pedro. Pedro, el diablo pidió autorización para zarandear. Y te voy a dar una buena noticia. Le dimos permiso. Pero voy a orar para que no te falte la fe. Claro, y lo que hablabas, Vernon, es justo eso, ¿verdad? Los ángeles más poderosos no actúan fuera de la soberanía de Dios, ¿verdad? O sea, Dios es soberano, era lo que nos compartías. Ni siquiera los malos. Correcto. Ni siquiera los malos ángeles. Todo está sujeto a Él, ¿verdad? Y Él es el que es la autoridad. Y gracias vos por esa aclaración. Apocalipsis 12, del 7 al 8, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces hubo guerra en el cielo. Esto nos habla de un contexto de que hay un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Miguel y sus ángeles... Perdón, ese enfrentamiento es perenne. Correcto. Eso está de manera... Aunque nosotros no lo veamos, digamos, esto está sucediendo. Y en este momento sigue sucediendo. Y entonces dice, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo, ¿verdad? Nuevamente, esto no es simbólico, esto no es una historia contada, ¿verdad? Vernon nos lo decía, es algo que está sucediendo de manera permanente. Hay una lucha, hay un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, y quiero dejarlos con esta cita de John MacArthur, que es un teólogo y pastor estadounidense, que dice, Miguel es el ángel guerrero de Dios, un comandante celestial que defiende a los santos y participa del juicio final. Esto es un texto extraído de Los Ángeles, Guerreros Secretos de Dios, en la página 112. Este enfrentamiento sigue, amigos. Así es, Vernon. Bueno, si a usted le gustan las historias, yo le voy a contar una historia que escribí hoy en la mañana, basado en Mateo capítulo 13, versículo 49 al 50, y 2 Tesalonicenses capítulo 1, del 7 al 8. Y esta historia, si a usted le gusta, pues ponga atención, la historia se llama La última misión de los ángeles en la tierra.
Los ángeles de Dios siempre han sido mensajeros, guerreros y servidores del Altísimo. Desde la creación del mundo han participado en la historia de la humanidad, llevando mensajes de esperanza, ejecutando rescates milagrosos y peleando batallas invisibles e increíbles contra las fuerzas de las tinieblas. Pero ese día, su misión va a ser diferente. No vendrán con anuncios de buenas nuevas. No vendrán con protección celestial. No vendrán con una oferta de misericordia. Vendrán con juicio. Jesús lo había dicho claramente. Así será el final del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los perversos al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 49 al 50. Pero ahora había llegado ese momento. El día en que el cielo se abrió. Los cielos retumbaron con el sonido de una gran trompeta. Las naciones confundidas, aterradas, miraban al cielo. El sol se oscureció, la luna dejó de brillar y las estrellas comenzaron a caer. Y entonces, Él apareció. Jesús, el juez supremo, descendía con gloria y majestad, montado en un caballo blanco, rodeado por millones de ángeles listos para ejecutar su juicio. Pero Él no venía solo. Detrás de Él venía su iglesia glorificada, aquellos que fueron arrebatados antes de la gran tribulación, vestidos de blanco y listos para reinar con Él. Pero los ángeles, ellos tenían una tarea que cumplir. Los ángeles separan a los justos de los perversos. Y desde los cielos, millones de ángeles descendieron de forma perfecta. No eran figuras etéreas ni suaves. Eran guerreros de fuego, agentes de la justicia de Dios. Con precisión comenzaron a separar a la humanidad. Los justos, aquellos que creyeron en Cristo durante la gran tribulación, fueron apartados como trigo listo para el granero del Señor. A ellos se les concedió entrar en el reino milenial, donde reinarían con Cristo por 1000 años. Pero los perversos, aquellos que rechazaron la verdad y siguieron al anticristo, fueron arrancados de la tierra como la cizaña en la cosecha final. Los ángeles, con expresión firme y autoridad inquebrantable, los tomaron y los arrojaron al horno ardiente. Allí en el lugar de tormento había llanto y rechinar de dientes. Pero este no era su destino final. Los ángeles custodian a los condenados hasta el gran juicio, y los impíos no fueron lanzados inmediatamente al lago de fuego. En cambio, permanecían en el tormento del Hades, el lugar temporal de castigo, esperando el juicio final ante el gran trono blanco. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y cuando ese día llegue, los ángeles serán testigos de su condenación definitiva. Ellos abrirán los libros, ellos traerán a los condenados ante el juez, ellos ejecutarán la sentencia final. Los mismos ángeles que llevaron el mensaje de salvación ahora se convierten en ejecutores de la justicia divina. Conclusión de esto: la función de los ángeles en el juicio final. Los ángeles no solo sirven a Dios en su gloria y en la oración celestial, sino también son instrumentos de juicio. Ellos van a separar a los justos de los impíos en la segunda venida de Cristo. Ellos ejecutarán el castigo inmediato para los perversos, arrojándolos al horno de fuego. Ellos custodiarán a los condenados hasta el gran juicio del trono blanco. Ellos participarán en la sentencia final, asegurando que cada alma reciba su destino eterno. Pero hay una gran promesa para los justos. Y dice, y Dios les dará descanso a ustedes que están sufriendo, y también nosotros, cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo en llama de fuego con sus poderosos ángeles para traer juicio sobre los que no conocieron a Dios y sobre los que se niegan a obedecer las buenas noticias
de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 8. En medio del juicio hay una esperanza. Los justos que sufrieron bajo el dominio del anticristo, los que fueron perseguidos y oprimidos, finalmente van a recibir descanso. Los ángeles serán testigos de esa liberación de los justos y la condenación de los impíos. Hay aún una oportunidad de arrepentimiento. Hoy solo quiero preguntarte, ¿dónde esperas estar tú en ese momento? Muchísimas gracias, Vernon. De verdad, linda la historia. Y pareciera que nos debería de dar temor, pero en realidad nos alienta. Estamos todavía, como decía Vernon en el programa anterior, para hacernos esta pregunta: ¿hemos realmente nacido de nuevo? Y si no, tenemos la oportunidad para reflexionar en esto. Ponernos a cuentas con el Señor. Exactamente. Y vamos a concluir este primer bloque diciendo que la vida cristiana es una lucha puramente espiritual, constante e inevitable. Tiene lugar en todos los frentes de la vida humana y tiene lugar en cada corazón humano. Pero no olvidemos que Dios tiene a un ejército invisible a favor nuestro. Vamos a un corte y ya volvemos. Este es su programa ¿Qué dice la Biblia? A través del Camino 99.7. Lecciones de sabiduría. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos diligentes atraen riquezas. Proverbios 10:4. La cultura hoy en día exalta el mínimo esfuerzo. Si bien es cierto que no se deben exceder nuestras fuerzas hasta la enfermedad al trabajar, tampoco se debe vivir en el extremo de la pereza. El trabajo honesto y con excelencia requiere de esfuerzo. Recuerda, no te acoples a la popular cultura del mínimo esfuerzo, porque no eres de este mundo, eres un ciudadano del cielo, y por ende, tu trabajo debe medirse con lo que Dios ya estableció en su palabra. Un trabajador diligente que no se separa de la vid dará mucho fruto a su debido tiempo. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas ¿Qué dice la Biblia? Agradecemos su compañía. Hoy estamos junto con nuestros invitados estudiando la palabra y hablando sobre el tema de los ángeles en la batalla espiritual y su relación con los creyentes. Iniciamos este segundo bloque con el tema la relación de los ángeles con los creyentes. Y hoy iniciamos con Sergio Carrillo. Bienvenido. Gracias, Glenda. Y queridos amigos, una relación de los ángeles con los creyentes es a través de la protección. Los ángeles brindan protección. Recordemos que en un episodio anterior dijimos que ellos eran servidores, eran ministros, estaban sirviendo, y una forma de servir es proveyendo esa protección. El Salmo 34:7 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Esto indica que hay protección activa de ángeles hacia los justos, ¿verdad? Yo quisiera que usted no perdiera esto de vista, porque una de las formas en que ellos pueden estar sirviendo es a través de esta protección. Mateo 18:10 dice, y esas son palabras de Jesús: cuidado, no menosprecien a ninguno de estos pequeños, pues les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Aquí este texto ha causado un poco de controversia porque ha dado a algunas personas la oportunidad de pensar, y no es porque el texto esté mal, sino que la interpretación que posiblemente le han dado es que existe un ángel guardián, y tenemos que tener cuidado con ciertos tipos de filosofías que impulsan o inclinan hacia ese tipo de creencias. Durante la semana anterior estuve buscando algunos libros que hablan de ángeles, pero ángeles como un tema de adoración, ¿verdad? Hablan acerca de estos ángeles guardianes.
Y como creyentes, tenemos que tener cuidado de no caer en esta creencia de ángeles como ángeles guardianes. Yo quiero leerle las citas de dos personas. Una es Juan Calvino. Juan es un teólogo y dice: no debemos imaginar que cada creyente tiene un ángel asignado. Esta parte es la que me gusta. Dice, sino que Dios usa a sus ángeles para cuidar a la iglesia en su totalidad, ¿verdad? No debemos de caer en esa creencia de, es que yo tengo mi ángel de la guarda, ¿verdad? Como que si lo tuviera uno domesticado. Personalizado. Personal. Sí, exactamente. Sí, totalmente. John MacArthur, un teólogo y pastor estadounidense, dice, este versículo no establece de manera concluyente que cada creyente tenga un ángel guardián específico asignado. Más bien, Jesús enfatiza que los ángeles están involucrados en el cuidado, que ese es el punto que queremos resaltar, y la protección de los creyentes, especialmente aquellos que son considerados pequeños o débiles en la fe. Si bien los ángeles protegen a los creyentes, su función no es reemplazar la dependencia que tenemos de Dios, sino que en esta cita de Charles Ryrie dice, el concepto de ángeles guardianes no debe llevarnos a idolatrarlos, sino a confiar en la providencia de Dios. Debemos de confiar en que Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue gobernando y Dios es el Rey. Entonces, amigos, el papel de los ángeles muchas veces es de protección, pero no debemos de caer en la confusión de creer que estos ángeles los tenemos uno asignado, como decía muy bien Vernon, lo tenemos ahí domesticado de ataca, ¿va? Este es tu momento, protégeme, ¿verdad? Sino que es Dios soberano y Dios es el que tiene el control. Sin embargo, este no es el único ministerio principal de los ángeles. Tienen todavía un ministerio aún mayor, que es el que vamos a estudiar ahora. Así es, y a través de Wally vamos a saber de qué se trata este ministerio. Gracias. Sí, precisamente esta parte nos habla acerca de los ángeles como ministradores en tiempos de necesidad. Y ahorita que hablábamos, me quedé todavía pensando un poquito en lo que estabas comentando, Sergio. Y no podemos nosotros tener una relación personal con un ángel. Únicamente con el Señor Jesús y el Padre y el Espíritu Santo. Y por eso hay muy pocos nombres de ángeles registrados en la Biblia. Imagínense que estuvieran registrados más nombres. Este me gusta, voy a llamar a fulano, a mengano. Solo dos nombres hay registrados. Gabriel Entonces, y Miguel. El Señor nos la puso así porque ya nos conoce, ¿va? Como seres humanos. Entonces, me llamó esa la atención, ¿va? Pero esta parte de los ángeles como ministradores en tiempos de necesidad es interesante porque ellos pueden actuar en cierta forma en esos momentos de angustia que podemos atravesar en un momento determinado. Y traen fortaleza, traen consuelo, así como aquel ángel que fue con el Señor Jesús cuando él estaba en el Getsemaní. Cuando él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, y las gotas de su sudor eran como pesadas gotas de sangre. Él le oró 3 veces al Padre si podía pasar la copa, no obtuvo respuesta. Entonces era un momento de angustia, un momento difícil para el Señor Jesucristo, y ahí llegan ángeles. Dice que un ángel llega y le fortaleció. Es bien interesante porque es como cuando uno está atravesando una situación difícil, un duelo o cualquier otro tipo de pérdida. Llega alguien y tal vez solo se pone a la par. Y tal vez solo nos pone la mano o el brazo o no nos dice nada, pero eso viene y nos da fortaleza y nos da consuelo. Algo así viene siendo, ¿verdad? Entonces hay un ejemplo, bueno, hay varios, ¿va? Pero hay un ejemplo en primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 5 al 6. Ahí está hablando de Elías, ¿verdad? Del profeta Elías. Y dice que después de aquella gran batalla y empieza a perseguirlo esta señora Jezabel, y él se va, se deprime, se acostó, dice, y durmió debajo del árbol de retama. Mientras dormía, dice, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come.
Pero imagina, si él estaba dormido, yo no sé cómo reacciona usted cuando lo despiertan. Hay personas que medio les hablan y pegan el brinco o se asustan. Pero yo me imagino que... O no despierta. Pero me imagino que de alguna forma llegó y le tocó el hombro, quizás le dijo, levántate. Como quien dice, mira, ya es hora, ¿verdad? Entonces le dice, levántate y come. Miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Y se volvió a dormir después. La cuestión es que lo volvió a despertar, le volvió a dar de comer. Imagínese, comida de ángel, porque dice que con esa comida caminó durante 40 días hacia su destino, le dio tal sustento. Obviamente pues era una situación especial, pero vemos cómo en medio de esa circunstancia que estaba atravesando este gran profeta de Dios, acababa de tener una gran victoria, acababa de hacer descender fuego sobre ese altar, acababa de retar a los profetas de Baal y a los otros. Entonces viene y una amenaza lo baja. Entonces ya es otro tema, pero cómo viene este ángel y lo toca y lo fortalece con alimento para darle esa fortaleza, no solo física, sino emocional, porque camino largo, todavía había trabajo por hacer, ¿verdad? Entonces, y el ejemplo que había mencionado está en Lucas 23:43, hablando del Señor Jesús. Dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Eso es bien interesante, bien vital, porque hay momentos en que tal vez nosotros podemos estar atravesando y no hayamos consuelo, ¿verdad? No hayamos, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sabe? Y fíjense que a veces se aparecen personas en nuestra vida, nos dan una ayuda oportuna y alguien dice, ay, es que es un ángel. Pero fíjense que yo leyendo me recordé este verso de Hebreos 13:1 y dice, permanezca el amor fraternal, dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, esto me hace pensar, ¿con cuántos ángeles no nos hemos topado en algún momento determinado? Y nosotros sin saberlo. Quizás se nos quedó el carro en medio de una carretera y apareció alguien y mire, aquí tengo casualmente, entre comillas, esta pieza, mire, una este cable y arranca el carro. Y posiblemente pudo ser un ángel. Y así en otro tipo de situaciones, un consejo o algo. Entonces no debemos descartar eso. Quizás, obviamente no se presenta, mire, soy el ángel fulano de tal, ¿verdad? Nos quedamos mudos como Zacarías, ¿verdad? Cuando se le presentó a aquel ángel al anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, pero el Señor utiliza a sus ángeles para que en esos momentos de necesidad o de que necesitamos consuelo, pues ellos lleguen a fortalecer a sus siervos. Y dice acá A.W. Tozer, los ángeles están constantemente presentes en la vida del creyente, ministrando de manera invisible y en momentos de debilidad. Interesante, ¿verdad? Como la Biblia nos deja entrever varias de estas cosas. Amigos. Fíjate que tu historia me hacía recordar un testimonio que escuchaba hace un tiempo atrás de una persona que estaba en el hospital. Estaba padeciendo algunos quebrantos de salud y esta persona recuerda que llegó alguien, específicamente lo ve como una señora, y le dice, vas a estar bien. Eso fue todo lo que le dijo. Recuerda que ora por él y se va. Bueno, él después pregunta, mire, ¿quién es la señora que anda orando por las personas? Quisiera saludarla nuevamente porque pues, fue muy amable. En ese momento yo me encontraba muy mal. Dice, aquí no ha entrado ninguna señora, ¿verdad? La historia aquí es una historia real, no es una... es un testimonio de alguien que cuenta. Es lo que mencionabas, Wally, es un ángel visitando en un momento de necesidad. Y fue un momento de necesidad donde necesitaba algo tan sencillo como vas a estar bien. ¿Verdad? Una palabra, una frase. Es interesante eso, sí. Sí.
Y vamos a seguir entonces hablando de este tema. Vernon, bienvenido. Bueno, gracias. Hoy me va a tocar hablar de algo muy bonito. Bueno, me ha tocado estar hablando de juicios de los ángeles y todo eso. Yo creo que ustedes ya deben de estar con los pelos parados. Lo bueno es que hubo una buena administración. Sí, pero hoy voy a hablar de algo que no solo es bonito, sino que me gusta. Y a vos, Sergio, te va a gustar mucho más porque lo que vamos a hablar es de la adoración celestial. Un vistazo al trono de Dios. Y sabemos que la adoración no solo es cánticos, sino que hay muchas formas de adoración, pero esta es adoración de cánticos. Y digo, Sergio, te va a gustar porque Sergio y su esposa, Erika, son líderes del ministerio de adoración. Y si algunos conocen el impacto y el poder de la adoración, son ellos. Y realmente adorar es algo bonito. Si usted puede, pídale al Señor y dile, Señor, deme un corazón como el de David, un corazón adorador. Y voy a usar 2 citas bíblicas para esto. Una es Isaías capítulo 6, versículo de 2 al 3, que dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la otra es Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 12. Y dice, y miré, este ya es el apóstol Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, es otro tipo de ángeles, ¿verdad? Y de los ancianos, y su número era millones de millones. Wow. Decían con gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y mis hermanos, si ustedes están oyendo esto, fíjense que yo hace algunos años me costó conseguir una obra que es muy difícil de conseguir, ¿verdad? Cometí el error de prestarla y le salieron alitas, pero mientras la tuve la disfruté. Era la Sinfonía número 8 de Mahler, que se conoce como la Sinfonía de las 1000 voces. Esa sinfonía, desde la primer tonada que da, se pone un erizo de oír. Son 1000 voces y una orquesta de más de 100 músicos. O sea, esa es muy difícil de montarla porque no hay lugar donde quepan tantos. Y entrenar es mucho más difícil porque no hay lugar donde puedan entrenar. Cada quien entrena lo suyo, después se juntan y la arman. Wow. 1000 voces. Era algo espectacular. Y cuando veo esto, ustedes, imagínense ustedes millones de voces, millones de instrumentos, al unísono, en una bóveda acústica perfecta, con voces perfectas, con instrumentos perfectos. Si la Sinfonía de Mahler, la 8, que es imperfecta porque es humana, le genera a uno esa conmoción, imagínese, y eso va a estar usted enfrente de ese trono de Dios y va a escuchar usted esas tonalidades increíbles. Se pone uno erizo solo de pensar. Y cuando dice aquí, y decían santos, no va a creer, muchos creen que santo, 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 y por toda la eternidad. No, hombre, es como que si usted entrara a una iglesia y en ese momento están cantando una alabanza. No quiere decir que esa alabanza se canta todos los días y a cada hora y en cada minuto en la iglesia. Sencillamente es una radiografía de un momento especial de lo que hay acá. Lo que sí tenemos acá es que ese trono de Dios es un trono de adoración increíble, donde muchas voces retumban de una manera perfecta, con una sincronía perfecta, adorando realmente a Dios. Y esa es la adoración del cielo. Y esa adoración del cielo, estamos seguros que usted y yo, en un momento dado, vamos a disfrutar del mejor concierto de todos y a lo mejor vamos a unir nuestras voces también a esos coros celestiales. Pero mientras eso suceda, en la tierra también es un tiempo de adoración y debe ser un reflejo de lo que está sucediendo en el cielo. No puede ser perfecto, porque en la tierra no hay cosas perfectas, pero sí debe ser un reflejo de la adoración celestial. Y aunque nuestros cantos y palabras y expresiones son limitados,
nuestra oración debe nacer de un corazón que entiende la majestad de Dios. Y esa es la parte clave en toda oración. Nuestra oración terrenal no es perfecta, pero es un eco de lo que ocurre en el cielo. Cada vez que el pueblo de Dios adora con sinceridad, con reverencia, con pasión, se unen a esa adoración celestial. Así que, mi estimado amigo, si usted va a la iglesia, no llegue cuando ya se acabó la adoración, se está perdiendo lo mejor. Y únase usted a ese coro de adoradores. Vuélvase usted un adorador. Y le voy a dar 3 beneficios importantes de la adoración para el creyente. El primer beneficio es que la adoración nos centra en Dios y no en nosotros mismos. Esa parte ya es una parte especial cuando usted realmente se convierte en un adorador, porque su mente está centrada en Dios, ya no está centrada en uno mismo. Otro beneficio de la adoración es que en un mundo obsesionado con el ego, la adoración nos recuerda que Dios es el centro de todo. Amén. ¿Sabe una cosa? La adoración también nos transforma. Cuando usted entra en un ambiente de adoración, su alma empieza a ser permeable, su voz empieza a salir y trasladar palabras especiales a Dios en la adoración. Nos ayuda también a vencer el desánimo. Si a usted lo desanima el tráfico, mire, póngase a cantar en el tráfico, ponga adoración y va a ver cómo el tráfico le va a tomar siempre las 3 horas, pero usted va a llegar tal vez cansado, pero contento al lugar de su trabajo o a su casa. Y lo que es más importante, la adoración nos une con Dios. Dios no necesita nuestra adoración, pero ténganlo por seguro que Él se deleita con ella. Cuando su pueblo adora con sinceridad, su presencia se manifiesta de una manera muy, pero muy especial. El propósito de la adoración no es hacer que Dios se sienta bien, sino reconocer su gloria y reordenar nuestras prioridades bajo su autoridad. Ahora quiero hacerte unas preguntas. ¿Tu adoración refleja la adoración del cielo? Cuando tú entras a la iglesia, ¿estás adorando como se adora en el cielo? Los ángeles adoran sin distracciones, sin egoísmo, sin apatía. ¿Así es tu adoración en la iglesia? ¿Adoras con apatía o sin apatía? ¿Cómo adoras en tu iglesia? ¿La adoración nos transforma o se ha vuelto para ti una rutina? Porque muchas veces dicen, no, es que esta canción no me gusta. Te estás enfocando en ti mismo. Yo lo que quiero retarte esta tarde es que al terminar pongas alabanza en tu carro, llegues cantando a tu casa lleno de la presencia del Señor. Cuando te levantes, levántate cantando, pon adoración desde el momento en que abres tus ojos y vas a ver cómo tu día va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en medio de la adoración. Y si tú estás en la adoración, Dios se está moviendo en medio de tu adoración. Tu día va a cambiar. El mundo sigue igual de feo, pero tú vas a entrar de una manera diferente ese día. Vas a vivir de una manera diferente ese día. Vas a poder conectarte con Dios ese día. Pídele a Dios que te conceda ese corazón como el de David, de un adorador perfecto. La adoración es el mejor remedio para poder sentir la presencia de Dios. Es el mejor remedio para poder transformar tu vida. Es el mejor remedio contra la depresión, contra la tristeza, contra todo aquello que el enemigo quiere poner contra ti. La adoración es el mejor escudo que puedes tener, porque estás adorando al único Dios verdadero, al Dios eterno, al Dios creador. Así que yo quiero desafiarte en esta tarde que cuando este domingo llegues a tu iglesia, llegues temprano, llegues desde tu casa ya adorando, para que cuando llegues a la iglesia ya seas un adorador más en ese momento. Imagínate si 2 o 3 o 4 llegaran con esa unción a la adoración. Imagínate lo que puede suceder en tu iglesia esa mañana. Así es que yo te reto, te invito a que llegues con ese corazón dispuesto a adorar al Señor cada vez que sea, porque en los cielos así es como se adora y nosotros debemos de ser un reflejo de esa adoración. Amén. Y unirnos a los ángeles. A los ángeles. Así es. Y fíjense que
tomando lo que Vernon decía, los invitamos a que se tomen un momento para adorar al Señor y háganlo con sinceridad, con reverencia y compasión. Y en mi mente y en mi corazón está esta canción, Santo por siempre, ¿verdad? En donde nos dice, claman ángeles, y ellos dicen santos, y claman la creación. Y nosotros también reconocemos su santidad porque Él es santo, santo, santo. Y en este programa hemos visto cómo los ángeles participan en la guerra espiritual. Nos protegen a los creyentes y adoran a Dios sin cesar. Su rol es significativo, pero nuestra confianza siempre debe de estar en el Señor. Y yo concluyo con esto. No creo en los ángeles porque he visto uno, porque yo no lo he visto. Yo creo en los ángeles porque la Biblia dice que hay ángeles y creo que la Biblia es la palabra de Dios verdadera. Ha sido de verdad un privilegio estar acompañado de nuestros invitados que nos han traído este tema tan impactante para nuestra vida. Así que el deseo de nosotros a través de este programa que dice la Biblia es que crezcamos, que aprendamos, que nosotros fuimos creados para adorar al Señor y para dar fruto y mucho fruto a través de todo lo que escuchamos, estudiamos, buscamos y recibimos. Que Dios les bendiga. Ha sido de verdad un gran gusto y será en la próxima ocasión. Bendiciones. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?